Dicen que el tiempo cura todas las heridas. Yo digo que el tiempo solo las esconde debajo de la piel, donde nadie las ve, pero donde una las siente cada mañana al despertar. Mi nombre es Carmela. Carmela Esperanza Villanueva de Moreno. Tengo 73 años, 4 hijos que ya tienen canas, 11 nietos que corren por mi patio como si fuera un parque, y un dolor que cargo desde hace exactamente 40 años, 2 meses y 17 días. Sí, llevo la cuenta. ¿Cómo no llevarla si ese dolor tiene nombre y apellido mi hermana? Mercedes. Ay, solo pronunciar su nombre me revuelve algo aquí adentro, algo que no sé si es rabia o es nostalgia. Quizás sea las dos cosas mezcladas, como el café con leche que tomábamos juntas cuando éramos niñas, sentadas en el portal de la casa de mamá. Pero mejor empiezo por el principio, porque esta historia merece ser contada completa. Yo crecí en un pueblo pequeño del norte, de esos donde todos se conocen, donde los secretos duran lo que dura un suspiro, y donde las familias son tan unidas que a veces se ahogan entre ellas mismas. Éramos 5 hermanos, 3 varones y 2 mujeres. Los varones se fueron jóvenes, buscando fortuna en la capital o en el extranjero. Quedamos Mercedes y yo, las inseparables, las que dormían en la misma cama hasta los 15 años, las que se contaban todo. Todo. O eso creía yo. Mercedes era 2 años menor que yo, pero siempre pareció mayor. Tenía esa manera de caminar, saben, como si el mundo le perteneciera. Yo era la tímida, la que bajaba la mirada cuando un hombre me hablaba. Mercedes no. Mercedes miraba de frente, sonreía de lado, y los hombres caían a sus pies como moscas en la miel. Pero a mí eso nunca me importó. Yo tenía a mi hermana, y eso era suficiente. Hasta que llegó él. Roberto Medina. Llegó al pueblo un verano, cuando yo tenía 32 años y Mercedes 30. Venía de la costa, decía, a cerrar un negocio de tierras. Era alto, moreno, con unos ojos verdes que parecían robados del mar. Hablaba bonito, con palabras que sonaban a poesía, y cuando me miró por primera vez, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Yo nunca había sentido algo así. A mis 32 años, había tenido pretendientes, sí, pero ninguno me había quitado el sueño. Roberto sí. Roberto me lo quitó todo. Empezamos a vernos. Él venía a la tienda de mamá, donde yo atendía, y se quedaba horas conversando conmigo. Me traía flores silvestres, me escribía cartas que yo guardaba debajo del colchón, me prometía un futuro lleno de luz. Carmela, me decía, tú eres diferente a todas las mujeres que he conocido. Tú eres real. Y yo le creía. Dios mío, ¿cómo le creía? Lo que yo no sabía, lo que mi corazón ciego no podía ver, era que Roberto también visitaba a Mercedes. En las tardes, cuando yo estaba ocupada en la tienda, él iba a la casa donde mi hermana daba clases de costura. Le llevaba las mismas flores, le decía las mismas palabras, le escribía las mismas cartas. El mismo hombre. Las mismas mentiras, 2 hermanas. Lo descubrí de la peor manera posible. Era un domingo de septiembre. Lo recuerdo porque los domingos de septiembre en mi pueblo huelen a tierra mojada y a flores de naranjo. Yo había terminado temprano en la tienda y decidí ir a buscar a Mercedes para caminar juntas por la plaza, como hacíamos de niñas. La encontré en el patio de atrás de su casa. No estaba sola. Roberto la tenía abrazada. La besaba. No con un beso cualquiera. La besaba como me besaba a mí. El mundo se detuvo. O quizás fui yo la que se detuvo. No lo sé. Solo sé que algo se rompió dentro de mí con un sonido tan fuerte que estoy segura de que ellos debieron escucharlo. Pero no lo escucharon. Estaban demasiado ocupados en su traición. Cuando por fin me vieron, Mercedes palideció. Roberto, el muy cobarde, dio un paso atrás como si yo fuera un fantasma. Carmela. Empezó a decir mi hermana.
Pero yo no la dejé terminar. Como pudiste fue lo único que pude decir. Y esas 3 palabras contenían todo, el dolor, la rabia, la decepción, el amor roto. Lo que pasó después fue un huracán de gritos, de lágrimas, de acusaciones. Mercedes juró que ella no sabía de lo nuestro, que Roberto le había dicho que yo era solo una amiga. Roberto intentó explicarse, pero sus palabras sonaban huecas, vacías, como todo lo que había sido nuestra relación. Esa noche, nuestra madre intentó mediar. Nos sentó a las 2 en la sala, con el Cristo de la pared mirándonos, y nos pidió que habláramos. Son hermanas, nos dijo con su voz suave. La sangre es más fuerte que cualquier hombre. Pero yo ya no podía escuchar. El dolor era demasiado grande. ¿Y Mercedes? Mercedes tampoco quiso ceder. Yo lo amo, dijo ella mirándome a los ojos. Y él me ama a mí. Esa fue la última vez que hablamos. Roberto se quedó con Mercedes. Se casaron 3 meses después, en una boda a la que no asistí. Yo me fui del pueblo al año siguiente, me casé con Aurelio, un buen hombre que me dio 4 hijos y una vida tranquila en la ciudad. Pero nunca olvidé. Nunca perdoné. 40 años viví con ese rencor clavado en el pecho como una espina. 40 años de cumpleaños sin felicitar, de navidades sin compartir, de funerales familiares donde nos sentábamos en lados opuestos de la iglesia, sin mirarnos, sin hablarnos. Cuando murió mamá, hace 15 años, fue lo más cerca que estuvimos la una de la otra. Podía oler su perfume desde el otro lado del ataúd. Pero ninguna de las dos dio el primer paso. El orgullo. Ese veneno dulce que nos prometía dignidad mientras nos robaba la vida. Y así habría seguido, quizás hasta la tumba, si no hubiera sido por esa llamada. Fue hace 3 semanas. Yo estaba en la cocina, preparando tamales para el cumpleaños de mi nieta mayor, cuando sonó el teléfono. Era mi sobrina, Lucía, la hija mayor de Mercedes. Una hija con la que nunca había hablado, pero que sabía quién era yo. Tía Carmela, me dijo con la voz quebrada, mamá está enferma. Muy enferma. Los médicos dicen que le quedan pocos meses. El cuchillo se me cayó de las manos. Los tamales se quemaron. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi cocina, sintiendo cómo el mundo volvía a moverse bajo mis pies. Mi hermana se estaba muriendo. Mi hermana, a quien no había visto en 40 años. Mi hermana, a quien había odiado tanto que a veces olvidaba que también la había amado. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, ese sillón viejo donde Aurelio solía leer el periódico antes de que Dios se lo llevara, y me puse a pensar en todo lo que había pasado desde aquel domingo de septiembre. 40 años. ¿Saben lo que son 40 años de silencio? Son 40 cumpleaños sin llamar. Son 40 navidades fingiendo que no existe un lugar vacío en la mesa. Son miles de noches preguntándose qué estará haciendo, si estará feliz, si también piensa en una. Son décadas enteras de mentirse a una misma, diciendo que no importa, que ya lo superaste, que ella no merece ni un pensamiento. Pero la verdad que nunca le confesé a nadie, es que Mercedes nunca dejó de estar presente. En cada cosa que hacía, ahí estaba su sombra. Cuando cocinaba el arroz con leche de mamá, recordaba cómo ella siempre le ponía más canela. Cuando veía a mis hijas pelearse y luego reconciliarse, sentía una punzada en el pecho. Cuando escuchaba una canción de nuestra juventud, tenía que cambiar la estación. El rencor es así. Te hace creer que olvidaste, pero en realidad solo te tiene prisionera. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana, me levanté y fui al armario del cuarto de huéspedes. Ahí, en una caja de zapatos escondida detrás de las cobijas viejas, guardaba lo único que conservaba de mi vida anterior, las cartas de Roberto. Sí, las había guardado.
Todas. No sé por qué. Quizás como evidencia de que no había imaginado todo, de que ese amor había sido real, aunque fuera una mentira. Las saqué y las leí una por una, con las manos temblando. Mi querida Carmela, desde que te conocí no puedo pensar en nada más. Tu sonrisa es lo primero que veo cuando cierro los ojos. Cuando estemos juntos, seremos los más felices del mundo. Mentiras. Todas mentiras. Roberto y Mercedes estuvieron casados 12 años. Tuvieron 3 hijos. Y luego él la abandonó, igual que nos había abandonado a las dos la verdad aquella tarde de septiembre. Sí, lo supe. En los pueblos pequeños las noticias viajan aunque una no quiera escucharlas. Mi prima Josefina, que nunca pudo guardar un secreto, me contó todo por carta. Roberto se había ido con una mujer de la capital, dejando a Mercedes con 3 niños y una casa hipotecada. Cuando lo supe, esperé sentir satisfacción. Justicia poética, pensé. Ella me lo quitó, y ahora él la dejó. Pero no sentí satisfacción. Sentí un vacío extraño, como cuando esperas algo con muchas ganas y cuando llega, descubres que no era lo que querías. Mercedes sacó adelante a sus hijos sola. Trabajó de costurera, de cocinera, de lo que fuera. Nunca volvió a casarse. Y yo, desde la distancia, la observaba a través de los chismes familiares, fingiendo que no me importaba. Pero me importaba. Claro que me importaba. El día después de la llamada de Lucía, mis hijos vinieron a verme, no sé cómo se enteraron, quizás fue mi nieta quien les contó que la abuela había pasado la noche llorando, pero ahí estaban los 4, sentados en mi sala, mirándome con esos ojos que heredaron de su padre. Mi hijo mayor, Antonio, fue el primero en hablar. Mamá, tienes que ir a verla. No, respondí automáticamente. No tengo nada que hablar con esa mujer. Mamá, intervino mi hija Rosa, la más parecida a mí, llevas 40 años cargando esto. ¿No crees que ya es hora de soltarlo? Soltarlo, me reí, pero era una risa amarga. Ella me traicionó. Era mi hermana, mi sangre, y me clavó un puñal en la espalda. ¿Y qué ganaste con ese rencor?, preguntó mi hijo menor, Pedro, el filósofo de la familia. Fuiste más feliz, dormiste mejor, te quitó el dolor. Me quedé callada. Porque la respuesta era no. No había ganado nada. Solo había perdido. Perdí a mi hermana, perdí la paz, perdí 40 años que podría haber vivido de otra manera. Mis hijos se fueron esa noche, después de cenar conmigo y de intentar convencerme de que fuera a ver a Mercedes. Yo les dije que lo pensaría, pero en el fondo sabía que no iría. El orgullo, ese orgullo maldito, seguía siendo más fuerte. Fue 3 días después cuando todo cambió. Llegó una carta. No un mensaje de teléfono, no un correo electrónico de esos que usan los jóvenes. Una carta. De papel. Escrita a mano. El remitente me heló la sangre, era el abogado de mamá. Sí, de mamá. De mi madre, que había muerto hace 15 años. La carta decía que, durante una renovación de la antigua casa familiar, habían encontrado documentos importantes escondidos en un hueco de la pared del cuarto de mamá. Entre esos documentos había un testamento manuscrito que nadie sabía que existía, fechado una semana antes de su muerte. El abogado me citaba a una lectura oficial del testamento. A mí y a Mercedes. Las dos. Juntas. En la misma habitación. Después de 40 años. Mis manos temblaban mientras sostenía esa carta. ¿Qué podía haber escrito mamá que fuera tan importante como para esconderlo? Porque un testamento secreto, si ya había dejado todo arreglado antes de morir? Los recuerdos de los últimos días de mamá me golpearon como una ola. Ella estaba lúcida hasta el final, más lúcida que nunca. Nos miraba a Mercedes y a mí con una tristeza infinita cada vez que estábamos en el mismo cuarto sin hablarnos. Intentó varias veces hacernos conversar,
pero ninguna de las dos cedió. Mis niñas, nos dijo una vez, con la voz débil de quien ya tiene un pie en el otro mundo, hay cosas que ustedes no saben. Cosas que deberían saber. Déjalo, mamá, le dije yo. No hay nada que saber. Lo vi con mis propios ojos. Ella negó con la cabeza, triste. Los ojos a veces nos engañan, Carmelita. A veces vemos lo que queremos ver, no lo que es. No le presté atención. Pensé que eran delirios de una anciana moribunda, intentando arreglar lo que ya no tenía arreglo, pero ahora, con esa carta en mis manos, me preguntaba si mamá había intentado decirnos algo más. Algo importante. Algo que podría haberlo cambiado todo. ¿Qué secreto había guardado durante 15 años en un hueco de la pared? La lectura del testamento estaba programada para el sábado siguiente. En 5 días tendría que ver a mi hermana. Tendría que sentarme frente a ella, mirarla a los ojos, y enfrentar no solo el pasado, sino quizás una verdad que ninguna de las dos esperaba. Esa noche recé. Recé como no había rezado en años. Dios mío, susurré en la oscuridad, dame fuerzas para lo que viene. Y si hay algo que deba saber, ayúdame a entenderlo. No sabía entonces que esa oración iba a ser contestada de la manera más dolorosa y liberadora posible. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. El sábado llegó demasiado rápido. Me vestí 3 veces esa mañana. Primero me puse un vestido negro, pero me pareció que estaba yendo a un funeral. Luego uno rojo, pero era demasiado alegre, como si fuera a una fiesta. Al final elegí uno azul marino, sobrio, el que usaba para las misas importantes. Mi hija Rosa se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Esto era algo que tenía que hacer sola. 40 años de silencio merecían un cierre íntimo, no un espectáculo familiar. El despacho del abogado estaba en el centro del pueblo, en una casona vieja que había pertenecido a los Hernández antes de la Revolución. Cuando llegué, mis rodillas temblaban. No por la edad, que a mis 73 años todavía camino derecha como un pino. Temblaban por los nervios. Me bajé del taxi y me quedé parada frente a la puerta un momento, respirando profundo. Entonces la vi. Mercedes estaba sentada en una banca del jardín, a pocos metros de mí. Llevaba un pañuelo en la cabeza, de esos que usan las mujeres cuando pierden el cabello por las medicinas fuertes. Estaba más delgada de lo que recordaba, con la piel pálida y los ojos hundidos. Pero eran sus ojos. Los mismos ojos de nuestra madre. Los mismos ojos que yo veía en el espejo cada mañana. Nuestras miradas se cruzaron. El mundo se detuvo. O quizás fuimos nosotras las que nos detuvimos, suspendidas en un momento que contenía 4 décadas de dolor, de rencor, de palabras no dichas. Ella se levantó, con dificultad. Pude ver que le costaba moverse, que cada paso era un esfuerzo. Y entonces, sin pensarlo, mis pies empezaron a caminar hacia ella. No sé quién dio el primer paso. Quizás las dos al mismo tiempo. Pero de pronto estábamos frente a frente, a medio metro de distancia, mirándonos como si fuéramos fantasmas del pasado. Carmela, dijo ella. Solo mi nombre. Pero en ese nombre había todo, una disculpa, una pregunta, un ruego. Mercedes, respondí. Y en mi voz también había todo, la rabia que todavía vivía en mí, pero también algo más, algo que se parecía peligrosamente a las lágrimas. Nos quedamos así un momento que pareció eterno. Hasta que ella habló. Estás igual, dijo, con una sonrisa débil. Siempre fuiste la más bonita de las dos. No digas tonterías, respondí, y me sorprendí de que mi voz sonara casi normal. Tú eras la que volvía locos a los hombres. Sí, dijo ella, y su sonrisa se volvió triste, y mira de qué me sirvió. No supe qué responder a eso. El silencio se extendió entre nosotras como un río que ninguna sabía cómo cruzar.
Fue el abogado quien nos salvó de la incomodidad. Salió al jardín, un hombre joven, demasiado joven para este trabajo, pensé, y nos invitó a pasar. Señoras Villanueva, dijo con tono formal, las estábamos esperando. Entramos juntas al despacho. Nos sentamos en dos sillas que estaban una al lado de la otra, tan cerca que podía escuchar la respiración trabajosa de Mercedes. Tan cerca que podía oler su perfume, el mismo que usaba hace 40 años. Algunas cosas nunca cambian. El abogado se sentó detrás del escritorio, con un sobre amarillento en las manos. El sobre tenía el sello de mi madre, ese sello que ella usaba para las cartas importantes, con las iniciales de su nombre bordadas en tinta roja. Este documento, comenzó el abogado, fue encontrado hace 2 semanas durante la renovación de la casa familiar. Estaba escondido en un compartimiento secreto detrás de la pared del dormitorio principal. Junto con el testamento, había una carta dirigida a ustedes dos, específicamente. Me miró, luego miró a Mercedes. La señora Esperanza dejó instrucciones muy claras. El testamento debía ser leído solo cuando ustedes dos pudieran estar presentes. Juntas. ¿Y si nunca hubiéramos venido juntas? Pregunté. El abogado se encogió de hombros. Entonces habría quedado sellado para siempre. Su madre fue muy específica. Mamá. Siempre intentando arreglar las cosas, incluso desde la tumba. El abogado abrió el sobre con cuidado, como si contuviera algo frágil. Sacó 2 hojas escritas a mano, con la letra temblorosa pero legible de mi madre. Empezaré con la carta personal, dijo. Luego leeremos las disposiciones legales. Carraspeó y comenzó a leer, mis queridas hijas, Carmela y Mercedes. La voz del abogado se convirtió en la voz de mi madre. Pude escucharla, sentirla en cada palabra. Si están escuchando esto juntas, significa que algo las obligó a estar en el mismo cuarto después de tantos años. Quizás fue la curiosidad, quizás la necesidad, o quizás Dios finalmente escuchó mis oraciones. Antes de morir, hay algo que deben saber. Algo que debí contarles hace mucho tiempo, pero no tuve el valor. Pensé que protegerlas del dolor era lo correcto. Ahora sé que me equivoqué. La pelea entre ustedes, esa pelea por Roberto Medina, no fue lo que ustedes creen. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Miré a Mercedes, que estaba igual de pálida que yo. ¿Qué quiere decir?, pregunté al abogado. Él levantó la mano, pidiéndome paciencia, y siguió leyendo. Roberto Medina no llegó a nuestro pueblo por casualidad. No vino a cerrar ningún negocio de tierras. Vino porque yo lo mandé a llamar. El abogado hizo una pausa. Mercedes se llevó la mano al pecho. Mamá conocía a Roberto, susurró mi hermana. El abogado continuó, Roberto era hijo de mi hermana Beatriz, la que se fue del pueblo cuando éramos jóvenes. Era mi sobrino. El sobrino del que nunca les hablé porque su historia estaba llena de vergüenza y dolor. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Mamá nunca había mencionado a ninguna hermana. Nunca. Roberto creció con rencor hacia nuestra familia. Su madre murió joven, amargada, y le llenó la cabeza de mentiras sobre nosotros. Cuando supe que estaba buscando venganza, intenté adelantarme. Lo contacté, le ofrecí dinero, le pedí que se fuera y nos dejara en paz. Pero Roberto no quería dinero. Quería hacernos daño, y encontró la manera perfecta de hacerlo, destruyendo lo más valioso que yo tenía. Mis hijas. El amor entre ustedes. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No podía detenerlas. Mercedes lloraba también, en silencio, con los hombros temblando. Roberto las eligió a las dos a propósito. Sabía que enamorarlas y luego hacerlas pelear las destruiría. Y funcionó. Mi mayor tesoro, la unión de mis hijas, quedó destruida por culpa de un hombre que solo quería venganza. El abogado se detuvo, mirándonos con compasión.
¿Hay más?, pregunté con la voz rota. Sí, dijo él. Pero quizás quieran tomarse un momento. No, dijimos Mercedes y yo al mismo tiempo. Nos miramos. Era la primera vez en 40 años que decíamos algo juntas. Continúe, dijo mi hermana. Necesitamos saber todo. No te pierdas próximas historias, suscríbete y mantente atento a nuestras actualizaciones. El abogado tomó un sorbo de agua antes de continuar. Yo creo que él también estaba afectado por lo que leía. No todos los días uno descubre secretos familiares que llevan décadas enterrados. La carta continúa así, dijo, y retomó la lectura: mis niñas, lo que voy a contarles ahora es lo más difícil. Pero ya no puedo llevarme este peso a la tumba. Aquel domingo de septiembre, cuando Carmela encontró a Roberto besando a Mercedes, no fue casualidad. Yo sabía que iba a pasar. Roberto me lo había dicho el día anterior. Vino a mi casa, se sentó frente a mí, y me dijo con una sonrisa de demonio: mañana voy a destruir a tu familia. Y tú no podrás hacer nada para evitarlo. Me llevé las manos a la boca. Mamá lo sabía, sabía que eso iba a pasar y no me avisó. Intenté evitarlo, continuaba la carta. Le supliqué, le ofrecí todo lo que tenía. Pero él no quería nada de eso. Solo quería vernos sufrir. Cuando entendí que no podía detenerlo, cometí el error más grande de mi vida, me quedé callada. Pensé que si les decía la verdad antes, no me creerían. Pensé que si se los decía después, sería peor. Y con cada día que pasaba, el silencio se hacía más pesado, más imposible de romper. Hasta que ya no pude más y decidí llevármelo conmigo. Mercedes sollozaba a mi lado. Yo quería abrazarla, pero no sabía si podía, si me lo permitía, si todavía teníamos derecho a tocarnos después de tanto tiempo. Hay algo más que deben saber, siguió leyendo el abogado. Algo sobre Roberto que ninguna de las dos supo jamás. Roberto no amaba a ninguna de ustedes. Todo fue un juego para él, una manipulación perfecta. Pero lo que él no esperaba era que Mercedes descubriera la verdad por su cuenta. Miré a mi hermana. Ella tenía los ojos cerrados, como si estuviera reviviendo algo doloroso. Unos meses después de la boda, continuaba la carta, Mercedes encontró unas cartas que Roberto había guardado. Cartas a otra mujer, una mujer de la costa con la que seguía viéndose. Y peor aún, cartas a su madre, mi hermana muerta, donde hablaba de su plan para destruirnos. Mercedes lo enfrentó. Le exigió explicaciones. Y Roberto, viéndose descubierto, le confesó todo. Todo. Le dijo que nunca la había amado, que tampoco había amado a Carmela, que todo había sido una venganza calculada. Lo que Roberto no sabía es que Mercedes tomó una decisión esa noche. El abogado hizo una pausa. Mercedes abrió los ojos y me miró. En su mirada había algo que no había visto en 40 años, vergüenza. Mercedes decidió no contarle nada a Carmela. Decidió cargar con ese matrimonio roto, con esa mentira, con ese hombre horrible, para proteger a su hermana del dolor de saber la verdad. No entiendo, dije yo, mirando a Mercedes. Tú sabías todo este tiempo, sabías que Roberto nos había usado a las dos. Mi hermana asintió, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Quise decírtelo, susurró con la voz quebrada. 1000 veces quise ir a buscarte y contártelo todo, pero ya habías rehecho tu vida. Tenías a Aurelio, tenías a tus hijos. ¿Qué iba a ganar destruyendo tu paz? ¿Qué iba a ganar haciéndote revivir ese dolor? Pero yo te odié, dije, y las palabras salieron como un grito ahogado. Te odié durante 40 años. Pensé que me habías traicionado. Pensé que me habías robado al hombre que amaba. Lo sé, dijo Mercedes. Y eso fue mi penitencia. Cargar con tu odio sabiendo que no lo merecía completamente. Saber que la verdad podía liberarnos, pero también podía hacerte sufrir más.
¿Por qué no me buscaste cuando él te dejó? ¿Por qué no me dijiste entonces? Mercedes se rió, una risa amarga, triste. El orgullo, Carmela. El mismo orgullo que te impedía a ti buscarme a mí. Somos iguales, hermana. Tercas como mulas, orgullosas como reinas. Mamá siempre lo decía. El abogado carraspeó, recordándonos que todavía quedaba más. La carta continúa, dijo. Ahora que saben la verdad, quiero pedirles algo. Algo que no tengo derecho a pedir, pero que voy a pedir de todas formas porque soy su madre y las amo más que a mi propia vida. Perdónense. No por Roberto, que no merece ni un pensamiento. No por mí, que fallé en protegerlas. Perdónense porque son hermanas, porque compartieron una cama durante 15 años, porque se contaban todos los secretos, porque se amaban más que a nada en el mundo. El tiempo que les queda, sea mucho o poco, no lo desperdicien en rencores que ya no tienen sentido. La vida es demasiado corta para cargar con odios viejos. Las amo, mis niñas. Las amé desde el momento en que nacieron, y las amaré más allá de la muerte. Espero que algún día puedan perdonarme por mi silencio. Su madre, Esperanza. El abogado terminó de leer y dejó las hojas sobre el escritorio. El silencio en ese cuarto era absoluto. Solo se escuchaban nuestros sollozos, mezclados como el llanto de dos niñas que acaban de despertar de una pesadilla. Miré a Mercedes. Ella me miró a mí. 40 años de dolor. 40 años de mentiras. 40 años de amar y odiar a la persona que más quería en el mundo. Y todo por culpa de un hombre que nunca nos amó. Hermana, dije, y la palabra se sintió extraña en mi boca, oxidada por el desuso. Hermana, respondió ella. Y entonces, sin pensarlo, nos abrazamos. Fue un abrazo torpe, incómodo al principio. 40 años de distancia no se borran en un segundo. Pero poco a poco, nuestros cuerpos recordaron lo que era estar cerca de la otra. Recordaron las noches compartiendo la misma cama, los secretos susurrados a la luz de la vela, las risas en el patio de la casa de mamá. Lo siento, dije. Lo siento tanto. Yo también, dijo ella. Lo siento por todo. Nos quedamos así, abrazadas, llorando, mientras el abogado discretamente salía del cuarto para darnos privacidad. Cuando finalmente nos separamos, Mercedes me tomó las manos. Sus manos estaban frías, delgadas, marcadas por la enfermedad. No me queda mucho tiempo, Carmela, dijo con una calma que me rompió el corazón. Los médicos dicen meses, pero yo sé que es menos. Lo siento en los huesos. No digas eso, respondí, apretando sus manos. Ahora que te encontré, no pienso perderte otra vez. Ella sonrió, esa sonrisa de lado que siempre había tenido, la misma sonrisa que volvía locos a los hombres y que ahora me devolvía a la hermana que había perdido. Entonces no perdamos más tiempo, dijo. Cuéntame todo. Cuéntame de tus hijos, de tus nietos, de tu vida. Quiero saber todo lo que me perdí. ¿Crees que merecía lo que le pasó? Cuéntame tu opinión abajo, y dime también si conoces a alguien que haya vivido algo parecido o de qué lugar nos estás viendo. Lo que siguió fueron las semanas más intensas de mi vida. Mercedes vino a vivir conmigo. Así, sin más. Sus hijos estuvieron de acuerdo, incluso aliviados de que alguien pudiera cuidarla mientras ellos trabajaban. Yo convertí el cuarto de huéspedes en su habitación, le puse las sábanas que usaba mamá, esas con flores bordadas a mano que todavía olían a lavanda. Las primeras noches fueron extrañas. Yo no podía dormir sabiendo que ella estaba ahí, en el cuarto de al lado. Me levantaba a cada rato para ver si necesitaba algo, si estaba bien, si seguía respirando. El miedo de perderla ahora que la había recuperado era más fuerte que cualquier cansancio. Pero poco a poco, encontramos nuestro ritmo. Por las mañanas, yo le preparaba el desayuno que a ella le gustaba de niña,
huevos revueltos con tomate y tortillas recién hechas. Nos sentábamos en la cocina, con el sol entrando por la ventana, y hablábamos. Hablábamos de todo y de nada. De los hijos que habíamos criado, de los maridos que habíamos enterrado, de los sueños que habíamos tenido y los que habíamos dejado morir. Me contó sobre su matrimonio con Roberto, esos 12 años de infierno que nunca había compartido con nadie. Me contó cómo él la humillaba, cómo le decía que era menos que yo, que se había quedado con el premio de consolación. Me contó las noches que pasó llorando en silencio, con los niños dormidos en el cuarto de al lado, preguntándose si había valido la pena. ¿Por qué no lo dejaste antes?, le pregunté un día. Ella se rió, pero era una risa sin alegría. ¿A dónde iba a ir de vuelta a casa de mamá, con la cola entre las piernas, para que todo el pueblo dijera que me lo merecía? No, Carmela. En esa época las mujeres no dejábamos a nuestros maridos. Los aguantábamos. Yo habría ido a buscarte, dije. Si hubiera sabido. No habrías ido, me interrumpió con suavidad. Y yo tampoco habría ido a buscarte si los papeles hubieran sido al revés. Éramos jóvenes, orgullosas, estúpidas. El amor propio nos importaba más que el amor de verdad. Tenía razón. La odiaba por tener razón, pero la tenía. Mis hijos vinieron a conocerla. Todos. Antonio llegó primero, con ese escepticismo que siempre lo caracterizó. Pero bastó una tarde de conversación con Mercedes para que saliera de ahí con los ojos rojos, murmurando algo sobre lo injusta que es la vida. Rosa fue la que más conectó con ella. Se sentaban juntas en el patio, hablando de bordado y de plantas, como si se conocieran de toda la vida. Mercedes le enseñó puntadas que yo había olvidado, secretos de costura que mamá nos había enseñado cuando éramos niñas. Tu hermana es increíble, me dijo Rosa un día. No puedo creer que te hayas perdido 40 años de esto. Yo tampoco puedo creerlo, Milla, respondí. Yo tampoco. Los nietos también la adoptaron. Para ellos, la tía abuela Mercedes era una novedad fascinante, una versión alternativa de su abuela que contaba historias diferentes, que tenía chistes distintos, que olía a otro perfume pero tenía los mismos ojos. Mercedes florecía con cada visita. A pesar de la enfermedad que la iba consumiendo poco a poco, había días en que parecía casi sana, casi la mujer que había sido antes. El amor la estaba sanando, aunque fuera demasiado tarde para salvarla. Una noche, estábamos las dos en la sala, viendo una telenovela de esas que nos gustaban cuando jóvenes. Era tarde, los nietos se habían ido, y la casa estaba en silencio. Carmela, dijo Mercedes de pronto. Sí. ¿Crees que mamá nos está viendo? Miré hacia el techo, como si pudiera ver más allá. Espero que sí, dije. Espero que sepa que cumplimos su deseo. Que nos perdonamos. Yo todavía no me he perdonado a mí misma, confesó Mercedes. Por haber callado tanto tiempo. Por haber dejado que cargaras con ese odio. Ya basta de eso, dije con firmeza. Tú cargaste con Roberto. Cargaste con la verdad. Cargaste con mi desprecio. Yo solo cargué con mi propio orgullo herido. No me compares contigo. Ella sonrió, esa sonrisa triste que se había vuelto habitual. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo. Que a veces, en esos 12 años de matrimonio, me sorprendía pensando en ti. Pensando en qué estarías haciendo, si serías feliz, si me habrías perdonado si hubiera ido a buscarte. Y cada vez que lo pensaba, me convencía de que era mejor así. Que tú estabas mejor sin mí. Nunca estuve mejor sin ti, dije, y las lágrimas empezaron a caer. Tuve una buena vida, sí. Aurelio fue un buen hombre, mis hijos son mi bendición. Pero siempre hubo un hueco, Mercedes. Un hueco con tu forma que nada podía llenar. Ella extendió su mano y tomó la mía. Entonces llenémoslo ahora, dijo. Con el tiempo que nos quede.
Y eso hicimos. Los siguientes 2 meses fueron un regalo. Hicimos todo lo que no habíamos hecho en 40 años. Cocinamos juntas las recetas de mamá. Vimos viejas fotos del pueblo, riéndonos de los peinados ridículos que usábamos. Cantamos las canciones que cantábamos de niñas, esas rancheras tristes que nos hacían llorar. Mercedes me contó sobre sus hijos, esos sobrinos que yo nunca había conocido. Lucía, la mayor, que había sido mi primer contacto. Fernando, el del medio, que vivía en el extranjero y que vino a visitarnos una semana. Y Daniela, la menor, que llegaba cada fin de semana con comida y con abrazos. Yo les conté sobre mis hijos, sobre sus logros, sobre sus fracasos, sobre las pequeñas tragedias y los grandes triunfos que habían marcado sus vidas. Mercedes escuchaba todo con atención, como si estuviera memorizando cada detalle para llevárselo consigo. Tenemos buenos hijos, dijo un día. A pesar de todo, hicimos algo bien. Sí, respondí. Al menos eso lo hicimos bien. La enfermedad avanzaba, implacable. Cada semana, Mercedes estaba un poco más débil, un poco más cansada. Los médicos venían a casa, ajustaban las medicinas, hablaban en voz baja con mis hijos. Yo fingía no escuchar, pero escuchaba todo. Semanas, decían. Quizás días. Pero Mercedes no tenía miedo. Eso fue lo que más me sorprendió. Enfrentaba la muerte con una serenidad que yo no entendía. ¿No te da miedo?, le pregunté una noche, cuando ya casi no podía levantarse de la cama. ¿Miedo de qué?, respondió ella. De morir no. Ya viví lo peor que se puede vivir, perderte a ti. Todo lo demás es fácil en comparación. No digas eso, sollocé. Es la verdad, Carmela. Estos 2 meses contigo han sido los mejores de mi vida. Moriré en paz. Moriré feliz. ¿Cuánta gente puede decir eso? No supe qué responder. Solo le apreté la mano y me quedé ahí, a su lado, mientras ella cerraba los ojos y se quedaba dormida. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios. Mercedes murió un martes de octubre, con el sol entrando por la ventana de mi cuarto de huéspedes. Yo estaba ahí, sosteniéndole la mano. Mis hijos estaban afuera, en el pasillo, respetando ese momento íntimo entre hermanas. Los hijos de Mercedes también estaban cerca, pero entendieron que el final le pertenecía a ella y a mí. Sus últimas palabras fueron simples. Gracias, hermana, susurró. Por perdonarme. Gracias a ti, respondí. Por esperarme. Cerró los ojos, sonrió, y se fue. Así de simple. Así de devastador. El funeral fue pequeño, íntimo. Los hijos de ella, los míos, algunos nietos, unos pocos vecinos que todavía recordaban a las hermanas Villanueva de antes de la pelea. El padre Miguel, que había bautizado a mis hijos, dijo unas palabras bonitas sobre la reconciliación y el perdón. Yo no lloré en el funeral. No podía. Las lágrimas se habían quedado secas en algún lugar del camino, gastadas en esos 2 meses de despedida lenta. Lloré después, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi casa, en ese cuarto de huéspedes que todavía olía a ella. Lloré por lo que perdimos. Por los 40 años de cumpleaños, de navidades, de domingos por la tarde que podríamos haber pasado juntas. Lloré por la estupidez del orgullo, por las mentiras de Roberto, por el silencio de mamá. Lloré hasta quedarme vacía. Y luego, poco a poco, empecé a sanar. El abogado me contactó unas semanas después. El testamento de mamá, además de la carta, contenía disposiciones legales. La casa familiar, que había quedado abandonada durante años, debía ser vendida. El dinero se dividiría entre Mercedes y yo, o entre nuestros herederos si alguna de las dos ya no estaba. Pero había algo más. Una última instrucción. Su madre dejó una petición especial,
dijo el abogado. Quería que, con parte del dinero de la venta, se construyera algo en el pueblo. Algo que recordara a las hermanas Villanueva. ¿Qué tipo de cosa?, pregunté. Ella no lo especificó. Dijo que ustedes sabrían qué hacer. Pensé mucho en eso. Que podíamos construir que honrara nuestra historia, una estatua, una placa conmemorativa, nada de eso parecía suficiente. Fue mi nieta mayor, Esperanza, quien tuvo la idea. Se llamaba Esperanza como mi madre, y tenía la misma terquedad que Mercedes y yo. Abuela, me dijo un día, ¿qué tal si construyen un centro de mediación familiar, un lugar donde las familias peleadas puedan ir a hablar, a buscar ayuda, a reconciliarse antes de que sea demasiado tarde? La miré con los ojos llenos de lágrimas. Es perfecto, dije. Es exactamente lo que mamá habría querido. Así nació el Centro Esperanza, en el corazón del pueblo donde Mercedes y yo crecimos. Un lugar pequeño, sencillo, donde las familias van a buscar paz. Donde las hermanas peleadas pueden encontrar un camino de vuelta la una hacia la otra. Donde los hijos alejados pueden reconciliarse con sus padres. En la entrada hay una placa que dice, en memoria de Carmela y Mercedes Villanueva, hermanas que se perdieron y se encontraron. Y de Esperanza, la madre que nunca dejó de esperar. Yo voy cada mes a visitar el centro. A veces hablo con las familias que llegan, les cuento mi historia. Les digo que el orgullo es un veneno dulce que promete dignidad mientras te roba la vida. Les digo que el tiempo no cura las heridas, solo las esconde. Les digo que no esperen 40 años para decir lo siento. Mi hermana se murió, les digo, pero murió feliz porque pudimos perdonarnos. No todos tienen esa suerte. No todos llegan a tiempo. Algunos escuchan. Otros no. Pero yo sigo contando mi historia, porque es lo único que me queda de Mercedes. Sus palabras viven en las mías. Su arrepentimiento vive en mis consejos. Su amor vive en cada familia que se ir del centro reconciliada. Ahora tengo 74 años. Mis hijos ya tienen más canas que yo. Mis nietos empiezan a tener hijos propios. La vida sigue su curso, imparable, indiferente a nuestros dramas. Pero yo ya no soy la misma mujer que era hace un año, cuando recibí esa llamada de Lucía diciéndome que Mercedes estaba enferma. Esa mujer estaba llena de rencor, de dolor viejo, de orgullo malentendido. Esta mujer, la que soy ahora, está llena de paz. No digo que haya sido fácil. Perder a Mercedes justo cuando la había recuperado fue uno de los dolores más grandes de mi vida. Pero también fue una bendición. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para perdonar, aunque a veces sea demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido. Cada noche, antes de dormir, hablo con Mercedes. Le cuento cómo estuvo el día, que cocinaron los nietos, quién vino a visitarme. Le digo que la extraño, que su perfume todavía está en las sábanas del cuarto de huéspedes, que a veces me parece escuchar su risa en el patio. Y cada noche, antes de apagar la luz, le pido perdón a mamá. Por no haber escuchado cuando intentó decirnos la verdad. Por haber dejado que el orgullo ganara. Por los 15 años que pasó en silencio, cargando con un secreto que la consumía, viéndonos odiarnos sin poder hacer nada. Te perdono, mamá, le digo al aire. Y espero que tú también me perdones a mí. No sé si me escucha. No sé si haya algo más allá de esta vida. Pero me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que mamá y Mercedes están juntas en algún lugar, viéndome, cuidándome, esperándome. Y cuando llegue mi hora, cuando Dios decida que ya es tiempo, sé que ellas estarán ahí para recibirme. Hasta entonces, seguiré contando esta historia. A mis nietos, a las familias del centro, a quien quiera escuchar. Porque las historias son lo único que sobrevive a la muerte. Las historias y el amor. Esta historia es sobre dos hermanas que se pelearon por un hombre que nunca las amó. Pero también es sobre una madre que guardó un secreto para proteger a sus hijas.
Y sobre el tiempo que perdemos cuando dejamos que el orgullo gane, no dejen que les pase lo que nos pasó a nosotras. Si tienen un hermano, una hermana, un hijo, un padre con quien no hablan, llámeles hoy. No mañana. Hoy. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Y cuando sea demasiado tarde, todo lo que les va a quedar son las palabras que nunca dijeron, los abrazos que nunca dieron, y el arrepentimiento que no los va a dejar dormir. Yo tuve suerte. Pude decirle a mi hermana que la amaba antes de que se fuera. No todos tienen esa suerte. No la desperdicien. Carmela Esperanza Villanueva de Moreno murió 3 años después que su hermana, dormida en su cama, con una sonrisa en los labios. Sus hijos encontraron junto a su almohada una foto vieja de 2 niñas abrazadas, sonriendo a la cámara. En la parte de atrás, con letra temblorosa, había escrito, juntas otra vez. Por fin. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? Déjamelo en los comentarios y cuéntame de dónde eres. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que sí? Si te gustó esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte próximas historias. Cuéntame también, ¿tienes a alguien a quien deberías llamar hoy?